cordial saludo, ingeniero. Damos inicio a la sustentación del laboratorio número 4, titulado Fuentes de corriente. En la figura 1 podemos ver la configuración de la fuente de corriente espejo y en la figura 2 la fuente de corriente Whitlar. Vamos a iniciar con el ítem set, el cual es la implementación y diseño de una fuente de corriente, en el cual la guía del laboratorio nos propone desarrollar una fuente de corriente que, al utilizar la misma línea de referencia, se puede generar una corriente que va a ser llamada I sub 0, que esta va a ser igual a la I de referencia, más dos conexiones que se van a agregar, donde una de ellas se multiplica por 1,5 I sub 0 y la otra por 2,3 veces I sub 0. ¿Cómo está en la figura 3? Que este es el diseño que nos propone la fuente de corriente. El diseño que nos propone la guía del laboratorio. La guía del laboratorio también nos indica que la I de referencia va a ser la suma de los tres últimos dígitos del código de los dos estudiantes dividido en 2 con las unidades de microamperios. Haciendo esto, la I de referencia nos da 464.5 microamperios, la cual la I de referencia va a bajar por esta R, por esta resistencia, y va a ser igual a la I sub 0. Siguiendo con el diseño, se hallan las corrientes, la cual llamamos I1 a 1,5 I sub 0. Entonces ese 1,5 se multiplica por la I sub 0 que ya se halló y nos da un valor de 696.75 microamperios. Y lo mismo se hace para la corriente que se llama I2, la cual es 2,3 veces I sub 0. Y nos da un valor de 1.068 miliamperios. Planteando el diseño que se muestra aquí en la figura 4, donde se van a usar 7 transistores, el cual los dos primeros van a ser para la fuente de corriente espejo, los otros dos van a ser para simular la fuente de corriente de 1,5 con una fuente de corriente Whitlar, y los otros 3 transistores para simular la fuente de 2,3 veces I sub 0 con su equivalente Whitlar. Siguiendo con esto, hacemos una malla para hallar la R de referencia, la cual, tomando BE como menos 15 voltios, nos va a dar igual a 15 menos BBE sobre la I sub 0 o la I de referencia. Y esta R de referencia nos da igual a 30.78K. Analizamos que la corriente que pasa por el transistor Q4 es 0,5 veces I sub 0. Entonces declaramos que IQ4 va a ser igual a I sub 0 sobre 2, que sería lo mismo que 0,5 veces I sub 0. Siguiendo con esto, entonces, a partir de la siguiente expresión, la cual es la ecuación de Eversmoll, con N siendo el coeficiente de emisión interno del transistor y BT el voltaje térmico. Esta I sub 0, que va a ser la del transistor Q4, se va a reemplazar por I sub 0 sobre 2. Y de esta manera vamos a despejar la resistencia. Como ya lo he mencionado, aquí ya reemplazamos los valores y vamos a decir que esta R va a ser igual a RE1. Y nos va a dar un valor de 74.37 ohmios. La función de esta referencia, de esta resistencia, va a hacer que por ese transistor Q4 pase la corriente de 0,5 veces I sub 0. Entonces, por medio del análisis nodal, hallamos la corriente que pasa por el transistor Q7, la cual va a ser esa corriente I2, que va a ser igual a la suma de los tres transistores. Entonces despejamos de IQ7 y va a ser igual a I2 menos, sabemos que IQ5 y IQ6 van a ser igual a I sub 0 y estas dos corrientes van a ser iguales, entonces va a ser igual a menos 2 veces I sub 0. Entonces esa corriente va a ser igual, la corriente que pasa por el transistor Q7, a 139.35 microamperios, que sería lo mismo que 0,3 veces I sub 0. Siguiendo con esto, volvemos a aplicar la ecuación de Eversmoll, pero esta vez es I sub 0, va a ser 0,3 veces I sub 0, que sería la corriente que pasa por el transistor Q7, para hallar la resistencia que sería la equivalente de Whitlar. Esta resistencia la vamos a llamar R2 y nos va a dar un valor de 215.979 ohmios. Y lo mismo que en el transistor Q4, la función de esta resistencia va a ser que por ese transistor Q7 pase esos 0,3 veces I sub 0 para cumplir con el diseño. Luego de analizar y hallar las expresiones mostradas anteriormente, se procede a simular el diseño de fuente de corriente en NORCAD, que ahorita lo va a explicar mi compañero Héctor. A través de la R referencia 1 atraviesa una corriente de espejo definida como I sub 0. Por el medio del resistor de la R referencia 2, que lo llamamos R2, atraviesa la corriente I1, que sería 1,5 veces I sub 0. Y por el resistor R referencia 3 atraviesa la corriente definida como I2, que sería 2,3 veces I sub 0. Cabe resaltar
que los resistores R referencia 1, R referencia 2 y R referencia 3 representan los circuitos que se desean polarizar. Estas resistencias también funcionan como un punto común, como un nodo común para la suma de estas resistencias, la suma de estas corrientes que estamos diseñando. Entonces, para la resistencia R referencia 1 va a ser igual al voltaje, que sería la mitad de BE, que sería 7,5 voltios sobre I sub 0. Esta sería la R referencia 1 y nos da un valor de 16.14 kiloohms. R2 sería igual a 7.5 voltios sobre I1, que sería 1,5 veces I sub 0, y nos daría 10.76 kiloohms. Y la resistencia R referencia 3, que sería 7,5 sobre I2, que sería 2,3 veces I sub 0, nos da un valor de 7,02 kiloohms. Este sería nuestro montaje NORCAD, que ahorita lo va a explicar mi compañero Héctor, mostrado con la simulación. Y a continuación tenemos la tabla 1, que es la comparación de los datos obtenidos en el diseño de la fuente de corriente, tanto valores teóricos como valores de la simulación. Como vemos, I de referencia no varía tanto, I de sub 0 ya varía un poco más, y 1 y 2 sí varían un poco más de su valor teórico a comparación de la simulación. Esto es porque los transistores no están totalmente pareados. Algunas características difieren en sus valores y esto hace que los valores sean diversos, varíen un poco. Ahora mi compañero Héctor va a explicar la simulación de las fuentes de corriente. Cordial saludo, mi nombre es Héctor Molina, continuando con la sustentación del laboratorio número 4, fuentes de corriente. En el primer transistor encontraríamos la resistencia de referencia hallada respectivamente de manera teórica con una fuente de tensión que polarizaría todos los transistores de 15 voltios de forma negativa en el emisor de los transistores. El valor de esta resistencia teórica nos dio 30.79 kiloohms. El transistor Q2 por R1 nos daría la corriente de IO, que sería una corriente muy similar a la corriente de referencia, que pasa por la resistencia R de referencia. Por el transistor R2 pasaría la suma de las corrientes de Q3 y Q4, y esto nos daría una corriente de 1.5 IO. Y por R3 pasaría la suma de las corrientes de Q5, Q6 y Q7, que sería 2.3 veces IO. Con la resistencia R1, R2 y R3, lo que se busca es no alterar demasiado el valor de BCE y que este valor sea más o menos la mitad de los 15 voltios de la polarización. Aquí tendríamos las corrientes, las fuentes, cada una. Esta nos da el valor de aproximadamente la corriente de referencia. Esta nos daría 1.5 veces la corriente de referencia y esta 2.3 veces aproximada la corriente de referencia. Realizando un análisis bias point, encontraríamos que la corriente de referencia es esta, y IO, que sería la que pasa por el transistor Q2, es muy similar a esta corriente de referencia. Los valores tienden a variar un poco, dado que en ORCAD PSpice los valores del beta de los transistores de manera discreta tienden a cambiar un poco en la simulación. Esto afecta en el valor de la corriente de colector. En este caso, el valor del voltaje base emisor sí se mantiene, exceptuando los transistores que son fuentes de corrientes Willard. En estos transistores el voltaje base emisor tiende a cambiar un poco, que son el transistor Q4 y el transistor Q7 respectivamente. En el resto de los transistores se mantiene el 0.625. Podemos observar que en Q1 y Q2 tenemos una corriente similar. Q3
que también tiene una corriente similar, muy parecida a la de Q2, y Q5 y Q6 también tiene una corriente igual a la de Q2. Estas serían la corriente 1, 2, y en el transistor Q7 pasaría 0,3 veces la corriente de I/O. Por Q4 pasarías la mitad de la corriente de Q3 respectivamente. Muchas gracias.